Vale. Tendríamos un usuario y contraseña y accedemos al portal del mediador, ¿vale? Bien, una vez que estamos en el portal del mediador, pinchamos. Una particularidad, ¿vale? La primera vez que entréis o antes de que entréis en Reale, por primera vez, aquellos que os animéis, tener en cuenta que esta compañía te va a obligar a que te descargues el Java previamente, ¿vale? Tienes que tener en tu ordenador descargado el Java. Si no te descargas el Java, luego no te va a permitir trabajar con esta web, ¿vale? Tienes que tener el Java descargado previamente. Pero bueno, en internet ponéis descargar Java y no tiene mayor misterio. Lo descargáis en vuestro web y en vuestro ordenador y ya está. Y una vez que esté descargado ya os dejará acceder a la web de Reale sin problema. Si no lo descargáis, ya os digo desde aquí que no vais a poder entrar, ¿vale? Bien. Accedemos al portal del mediador y ahora, aquí arriba, ¿vale? Veis como 3 accesos, ¿vale? Quedaros que para comunidades es AIRE, el primero, ¿vale? Aplicación informática real, la del medio, ¿vale? Ni Aqua ni Vida. Bueno, Vida, como podéis entender, es para productos de vida, ¿no? Este del medio. Ya sé que a veces cuando los que accedéis por primera vez, si no te lo dicen, ya te puedes estar aquí una hora que no encuentras el sitio por donde entrar. Bueno, pues entra por aquí. Pincharíamos ahí. ¿Veis lo del Java? Vale, pues si esto no lo tenéis descargado, pues no os va a dejar, porque no va a dejar que ejecutéis porque os dirá que no tenéis el Java, ¿no? En vuestro ordenador. Entonces vais ejecutando a las distintas pantallas que os vayan saliendo y entramos en esta web súper luminosa y súper ilusionante. Yo os aconsejo que no empecéis la mañana entrando en Real. Porque un día soleado como hoy os lo puede joder. Pero bueno, a lo que vamos. Bien, aquí veis que hay un montón de cosas, ¿de acuerdo? Un montón de historias, un montón de... Bueno, a lo que nos ocupa, emisión. ¿Vale? Pólizas proyectos. Olvidaros de esta parte de tarificador, ¿eh? Esta. Tarificador, esto está muy bien, pero no vale para. Pólizas proyectos. Os abrirá esta otra pantalla y aquí están los distintos ramos por orden alfabético. Vamos bajando. Vamos bajando. Y buscamos Reale Edificios. ¿Lo veis? Reale Edificios. Vale. Nos pide el CIF. Bueno, el CIF, pues, NIE o NIF, dependerá del tipo de comunidad que sea, porque hablamos de que se pueden contratar edificios de propiedad única. Por lo tanto, puede ser un NIF el propietario de un edificio. ¿Vale? Bien, ponemos el CIF. Yo voy a coger el mismo CIF de antes. Pongo aquí y aceptar. Vale, me olvido de esto. Esto es porque lo habremos cotizado ya antes. ¿Vale? Bien. Y entramos. Estamos aquí y ponemos el nombre. ¿Dónde ponemos el nombre de la comunidad de propietarios? Como veis, saca primer apellido, segundo apellido y nombre. Esto es un CIF, ¿vale? Por tanto, es como una empresa, ¿no? Aquí no estamos hablando de apellidos y nombre, no es Federico García Pérez, ¿no? O lo que sea. Entonces, aquí ponemos, en donde pone primer apellido, ponemos el nombre completo de la comunidad. Es decir, yo aquí pondría Comunidad de Propietarios, Urbanización, Prado de la Fuente. ¿Vale? Todo el nombre en este campo. Sin me olvido del segundo y del otro. Todo en ese campo, ¿vale? Para que ahora cuando veamos el presupuesto salga el nombre completo como Dios manda. Vale. Voy a la parte de dirección. ¿Lo veis? Vale. Y ahora me ha abierto otra web, que esa probablemente no la veáis. ¿Vale? Me ha abierto una web que es la herramienta de Reale de Catastro, que ahora os la enseño. Ahora os la presento. A ver dónde está. Vale, compartir. ¿La veis ahora? Sí. Me ha abierto una web, me lleva a esta web. Una vez que pincho en dirección en la pantalla anterior, me lleva a esta web, que es la herramienta parecida a la que vimos el otro día con Ocaso. Es la herramienta que tiene Reale para enlazar y buscar los datos en catastro. Nos da la opción de hacerlo por dirección del riesgo o por referencia catastral. Lo que os digo siempre, infinitamente mejor y mucho más seguro y siempre debéis hacerlo por referencia catastral.
Elegimos referencia catastral, buscamos la referencia catastral de esta comunidad de propietarios, que la tendré por aquí. Pongo, vamos a ver, está aquí, y doy a buscar. ¿Vale? Y veis, aquí incluso es mucho más bonito, ¿no? Es decir, me saca la foto del edificio, lo que vimos ayer en Catastro. Vemos la foto del edificio, que es la misma que está en Catastro, vemos el croquis, ¿vale? Del riesgo, donde esta es la parte que estamos asegurando nosotros, este es el edificio, ¿vale? Y aceptamos. ¿De acuerdo? Y volvemos a la web. Lo estáis viendo, ¿no? No. Vale. Voy a compartir. A ver dónde lo tengo. Y volvemos a la web donde estábamos antes. Y damos a aceptar. ¿Os dais cuenta de que me acaba de volcar los datos de dirección? Me acaba de volcar la dirección, la de Gloria Fuertes 2, 33204, Gijón. ¿Vale? Vale, bien. Voy avanzando. Aquí no voy a poner número de cuenta ni nada porque no voy a emitir la póliza, voy a hacer un presupuesto. Voy a propuesta, ¿vale? Aquí, a esta pestaña. Perdón. Aquí podría poner, o cambiar la fecha de efecto si quiero. Bueno, yo normalmente dejo la de hoy. Como en este caso quiero que me saque prima semestral porque el cliente tiene la póliza con pago semestral, me voy a la parte de semestral, me voy a la parte de forma de pago y lo cambio a semestral, ¿de acuerdo? Esto no lo toco porque, repito, no voy a emitir la póliza, no voy ahora mismo a hacer ninguna gestión de emisión, lo que estoy haciendo es el presupuesto. Paso por la pestaña de coaseguro y me voy a la pestaña de selección de riesgo. ¿Veis? Automáticamente me saca la dirección que estamos asegurando. Voy a siguiente y voy aquí. Obtener datos catastrales o datos catastro. Pincho y me vuelve a llevar otra vez, y vuelvo a compartir, me vuelve a llevar otra vez a la web que habíamos visto antes. Voy a compartir de nuevo. ¿Dónde está? Me vuelve a llevar otra vez a la web de antes. ¿Lo veis, no? Vale. Y como veis, me saca el dibujito, me saca el croquis, me saca ya todos los datos de año de construcción, me saca, como veis, el número de alturas, dónde está, la superficie de la finca, me saca los metros cuadrados desglosados por el riesgo, bueno, me ha sido hasta un dibujito y todo el copón, metros totales. Yo lo que hago es aceptar. Vuelvo otra vez a la pantalla de antes. Esto, lógicamente, yo tengo que estar cambiando continuamente de pantalla, ¿vale? Para que la veáis. Pero esto en vuestro ordenador, lógicamente, os lleva automáticamente. Vale. Acepto. Y si os dais cuenta, automáticamente me ha volcado todos los datos. Año, total de riesgos, total de plantas, metros de viviendas, metros de oficinas, metros de locales, metros de instalaciones deportivas o recreativas, trasteros y garajes privados. ¿Vale? Me lo ha desglosado, igual que vimos el otro día en la otra compañía. Daría siguiente. Ojo aquí sí que debéis pararos. No siempre, pero sí por lo menos, porque en algunos casos, si es propiedad única, que no es el caso, porque es una comunidad de propietarios, debemos marcar aquí, ¿vale? Si es una mancomunidad de comunidades, pues lo marcaríamos esto. Si la ocupación es igual o mayor, o sea, si es un edificio que no está ocupado en un porcentaje inferior al 50%, pues lo tendríamos que cambiar. Si el tipo de construcción no es sólido, pues lo tendríamos que marcar. Pero sobre todo, lo que más vamos a utilizar en esta pantalla es esta pregunta. ¿Existen o no existen piscinas? ¿Vale? En este caso no existen. Y si están situadas en la parte superior. ¿Vale? En esta pantalla lo que más vamos a utilizar, y tenemos que tener cuidado de pararnos, es el tema de la pregunta de piscina. ¿Vale? Tenemos que marcarla para darle cobertura. ¿De acuerdo? Si no la marcamos, no tendría cobertura. Entonces, ¿existen piscinas? Pues si están en la parte de jardines del edificio, pues marcaríamos algo. Si nos encontramos o sabemos que el edificio la tiene en la parte superior del edificio, pues lo marcaríamos check, ¿vale? Y en el caso, repito, de que nos encontremos con un edificio de propiedad única, pues marcaríamos la parte superior. ¿Vale? Continuamos.
Coberturas. Aquí con cuidado. Vamos a pinchar en capital orientativo para que nos calcule automáticamente, nos dé un capital recomendado. Este es el capital recomendado que nos da Reale, ¿de acuerdo? Que como veis es muy similar, creo recordar, al que facilitaba o algo parecido a lo que facilitaba Ocaso, por ejemplo, ¿vale? Siempre tenemos que respetarlo, como siempre. Si queremos redondearlo, subirlo, lo que sea, lo incrementamos. Pero, si no, hay que respetar. Capital de contenido, los 5.000 euros que pusimos el otro día. Y luego aquí, ojo, por defecto, estas dos coberturas de elementos comunes, rotura de elementos comunes y daños eléctricos de elementos comunes, Reale os las va a marcar a primer riesgo. Bien, cambiar siempre a valor total. Siempre a valor total. ¿Por qué? Porque en el resto de compañías, en el resto de pólizas y en el resto de presupuestos de otras compañías, estas dos coberturas, en el 95% de los casos o más, siempre van a ir contratadas a valor total. Entonces, tener cuidado y siempre cambiar la opción de primer riesgo, que es por defecto la que va a venir, por valor total. Valor total de continente. Es decir, los daños eléctricos cubiertos al 100% del valor del continente. Y las roturas comunitarias, ahora veremos dónde están las privativas, también a valor total. ¿Por qué? Porque, repito, en la mayoría de condiciones que os vais a encontrar, estas coberturas van a valor total, no van a primer riesgo. ¿Vale? Marcar siempre la cobertura de inhabitabilidad y esta cobertura de heladas os la dejo a vuestro criterio. Heladas no es... El cuadradito donde estás poniendo los datos ese, ¿lo puedes hacer más grande? Sí, disculpa, sí. A ver, un momento. Pues, no sé. No me deja hacerlo más grande. A ver, área control y ruedita. No. No, esta no me deja. Ah, pues déjalo, ¿no? Si solo era por Esta no me deja, Fernando, Vale. No me deja darle al zoom para que lo veáis más grande, ¿vale? Vale. Vale, entonces, siempre marcar la cobertura de inhabitabilidad del edificio, que no viene marcada, y es una cobertura que en todas las pólizas os la vais a encontrar. Es decir, en caso de un siniestro, pues como puede ser una explosión, un incendio, una inundación, pues puede quedar una parte del edificio o la totalidad del edificio inhabitable. Lógicamente, con esta cobertura lo que hacemos es, o lo que hace la compañía es, darles una solución habitacional a los residentes en ese edificio durante el tiempo que dure la reparación de su siniestro, ¿vale? Entonces, esta cobertura es obligatoria, no paséis de ella y marcarla siempre, ¿vale? La cobertura de inhabitabilidad del edificio, porque en otras pólizas va a ir siempre contratada. El tema de heladas lo dejo a vuestro criterio. No hay muchas compañías que cubran heladas. Que yo sepa, esta, creo que Zurich da la opción de heladas, o no, si la queremos, hasta un capital. Y también creo que General Lyon, me parece que también hasta un determinado capital, en el paquete amplio de sus coberturas, también me parece que da la opción de heladas. Yo es una cobertura que no suelo contratar, ¿de acuerdo? Porque lo que cubren las heladas realmente es lo que sean tuberías vistas no las va a cubrir. Es decir, si una tubería está vista o ya no digo una tubería, imaginaros las típicas llaves donde se puede conectar, que puede utilizar para el riego, o las llaves, las mismas llaves para el riego, ¿no? Que cuando se produce una helada se pueden estropear. Eso está excluido. ¿De acuerdo? Solo se cubren aquellas heladas que afecten a conducciones que estén por debajo. Hombre, tiene que ser una helada importante para que una tubería que esté soterrada o tiene que estar poco soterrada para que tenga un daño, ¿no? Entonces, yo es una cobertura que no suelo contratar, ¿vale? Porque al final el cliente cree que le cubre una serie de cosas que luego realmente no le va a cubrir, ¿vale? De hecho, ya os digo, muchas compañías no tienen esta cobertura de heladas. Yo no la suelo contratar, ¿vale? Bien, como veis, aquí por defecto, lo que nos pasaba en Allianz, que nos marca una franquicia mínima por la antigüedad del edificio, ¿veis? En la cobertura de daños por agua, en este apartado, ya sé que no puedo hacerlo más grande, nos marca una franquicia de 150 euros como franquicia mínima por la antigüedad, porque al tener 26 años, Reale tiene un límite de 25, si no recuerdo mal, ya nos marca una franquicia de 150 euros en la cobertura de daños por agua. Vale. Iríamos a la parte de responsabilidad civil, que es esta, y aquí, por defecto, siempre os va a dar 150.000 euros de responsabilidad civil, que es una responsabilidad civil que ya no se ve, está desfasada, ¿vale? Es un capital muy pequeño para este tipo de riesgos.
Pincháis y desde 150 hasta 1.200.000. Como mínimo, ya os digo, 300, 450 o 600, ¿vale? Este riesgo creo que andaba por algo más de los 450. El resto de compañías lo hemos cotizado con 600, pues vamos a poner 600, ¿vale? Pero podríamos poner hasta 1.200.000 cuando, lógicamente, hablamos de comunidades ya más que son de un tamaño importante. Y el límite de por víctima, pues normalmente 150 o 300.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis, la franquicia de agua nos la carga automáticamente la misma que nos pone en la parte superior y pasamos de pantalla. Y ahora hablamos de elementos privativos, que este edificio, sabéis que esta póliza sabéis que tiene la particularidad de que llevaba la cobertura de privativos y la llevaba en las roturas, ¿vale? Hablamos de que tenía las roturas de privativos también contratadas. Marcamos también la cobertura de daños por agua porque también, recordar que tenía daños por agua privativos, nos va a cargar la misma franquicia que para los comunes. Y los daños estéticos, no os olvidéis siempre marcarlos, los daños estéticos privativos, para que estén cubiertos en caso de siniestro. Es decir, puede haber un siniestro que es comunitario, pero que afecta a la vivienda de un vecino, que serían estéticos privativos. Para que se los cubra la póliza de comunidad, tiene que tener la cobertura de estéticos privativos, que ya sabéis que la metemos en todas las compañías y en algunas compañías va por defecto. Es decir, ocaso, cuando tú metes la cobertura de estéticos comunitarios, por defecto te da en los estéticos privativos hasta una cantidad. En ocaso son hasta 2.000. En estas compañías tenemos que marcarla nosotros, marcarla siempre, ¿vale? Los daños estéticos privativos para ese tipo de siniestros. Y, lógicamente, como hemos elegido los daños por agua comunitarios, digo privativos, tenemos que marcar también, no se os olvide, la RC de elementos privativos. Que, como veis, pues, lógicamente también la pone la misma franquicia que para los daños por agua, ¿vale? Pues aquí con cuidado, ¿vale? Daños privativos, porque en elementos privativos, pues en este caso, porque la comunidad tiene comunitarios y privativos, marcamos la cobertura de daños por agua privativas. Los estéticos privativos los marcamos siempre y la RC de elementos privativos lo marcamos en este caso porque esta póliza de comunidad los lleva. Lo habitual es que ni esta cobertura la tengáis que marcar, ¿vale? Porque en la mayoría de pólizas las coberturas que se contratan es para lo común, no para lo privado. Vale. Otras coberturas de responsabilidad civil. RC de Junta Rectora, la marco siempre, y RC de contaminación accidental. ¿Por qué? Porque en otras compañías y en otras pólizas estas coberturas van incluidas. La RC de la Junta Rectora va incluida ya en todas las compañías y en todas las pólizas, la responsabilidad civil de la Junta Rectora y la responsabilidad civil de la contaminación accidental exactamente igual. Ya en casi todas las pólizas que se vais a estar viendo últimamente, esta cobertura de contaminación accidental como la de Junta Rectora, en pólizas que tengan más de antiguas, pues no estaban, porque no existían. Esas coberturas no existían. Pero ya desde hace 10 años para acá, como mínimo, cualquiera de estas dos coberturas ya está, ¿vale? Incluido. Marcamos la cobertura de ruina total, por lo mismo, porque también es una cobertura que va incluida prácticamente en todas las pólizas de la competencia, la ruina total, en caso de siniestro. Y luego aquí, pues, ¿qué os voy a decir? La cobertura de vehículos en garaje es una cobertura que no se suele contratar, de hecho hay muchas compañías que no la tienen, la mayoría. Reale la tiene, ¿vale? Vehículos en garaje no se suele contratar, en el garaje comunitario, no se suele contratar en este tipo de pólizas de comunidades. La replantación de arboleda, pues tampoco. Los actos vandálicos de bienes al aire libre, yo os aconsejo que no la contratéis. El robo de objetos artísticos, hombre, no sé, puede haber alguna comunidad que tenga algún tipo de objeto de este tipo, pero bueno, no es lo habitual. La avería de maquinaria, que era lo que comentamos en su momento, que en algunas pólizas os la vais a encontrar y, bueno, pues si tenemos que contratarla o que seleccionarla, la seleccionamos, pero en mi opinión es una cobertura que hay que huir de ella o hay que intentar huir de ella porque lo que viene a cubrir es lo que cubre al final el mantenimiento o un correcto mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Y además es que tiene una fácil exclusión por parte de las compañías, que es que todo lo que sean faltas de mantenimiento automáticamente lo van a excluir. Entonces tienen una manera muy fácil de salirse de la cobertura de los siniestros. ¿De acuerdo? Es decir, falta de mantenimiento, antigüedad de la máquina y al final no acaban pagando nunca. Entonces es una cobertura que, a no ser que el cliente nos la pida o veamos que la tiene contratada, huir de contratarla. En este caso, la cobertura de accidentes y de infidelidad de empleados no nos la da porque en este caso esta comunidad de propietarios no tiene empleados,
Podemos encontrarnos con comunidades de propietarios que tienen empleados, el conserje, por ejemplo, como propietario. No hablo de que tengan un servicio de conserjería a través de una empresa, porque entonces no es empleado de la comunidad de propietarios. Tienen un servicio a través de una empresa de conserjería, con lo cual el empleado será de la empresa. Y hablo de que el conserje sea empleado de la comunidad, y aquí le podríamos incluir la cobertura de accidentes o infidelidad. Ya sabéis mi opinión, que si la comunidad de propietarios quiere hacer un seguro de accidentes a su empleado como Dios manda, pues para eso están las pólizas de accidentes, no aquí, ¿no? Porque aquí nos va a dar un capital o nos va a elegir entre unos capitales muy bajitos y no nos va a dejar elegir más. Si hay una comunidad de propietarios, que tenemos alguna, quiere hacer un seguro como Dios manda de accidentes a su conserje, pues para eso están las pólizas de accidentes por el ramo de accidentes y se le contrata como Dios manda con unas coberturas como Dios. Y no os olvidéis nunca, porque como es la última, algunas veces se pasa, de marcar la protección jurídica. La defensa jurídica, estos de Reale no la dan por defecto, y no sé por qué, porque debería, porque es la hermana que tiene que ir acompañando a la responsable civil. Entonces, tiene que ir acompañándola siempre, ¿vale? No puede una cobertura, igual que no podemos contratar una póliza de responsabilidad civil sin la correspondiente defensa jurídica, pues si le estamos dando responsabilidad civil a la correduría, digo a la comunidad, le tenemos que dar la asistencia jurídica por parte de la compañía, ¿no? Entonces, siendo la última, no se os olvide marcarla, ¿vale? Bien, una vez que despacito hemos pasado por las dos pantallas, esta y la anterior, y hemos ido seleccionando las coberturas y cambiando los capitales que correspondan, avanzamos. Esta es una parte que nos la saltamos porque sería la parte de subrogación hipotecaria, que es muy raro que una póliza de comunidad exista o esté, pero bueno, podría estarlo. Y vamos a finalizar y, ojo aquí, los de Reale, si os dais cuenta, son un poquito, no voy a decir, como está grabando, luego me echan la bronca, un poquito de aquella manera. Si os dais cuenta, por defecto, aparece la opción de emitir póliza. ¿Lo veis? Tened cuidado y cambiarlo. Y dar a emitir proyecto. Porque si no lo hacéis y lo dejéis como está y dais a aceptar y seguís y a continuar, a emitir la póliza. Y, hombre, emitir la póliza, y entiendo que lo que queréis hacer es emitir el presupuesto o descargar el presupuesto. Entonces, cuidado aquí, siempre cambiarlo. Emitir proyecto. ¿Vale? No sé por qué lo tienen así. Deberían tenerlo al revés. Por defecto, la opción de emitir proyecto y que te obligue a cambiar la póliza. No. Estos pájaros lo tienen al revés y si no te das cuenta, das a aceptar, a continuar y acabas emitiendo la póliza que te deja emitirla, Os puedo garantizar que te deja emitirla porque me ha pasado. Te deja emitirla aunque no hayamos puesto el número de cuenta, que habéis dado cuenta que no hemos puesto en ningún momento el número de cuenta, la póliza se acabaría emitiendo con recibo físico, sin cobro bancario, pero se acabaría emitiendo y nos tocaría anularla, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque emitimos una póliza y lo que queremos es sacar un producto. Vale, cambiamos emitir proyecto y aceptar. Bueno, hace ahí sus cosas y, como veis, aquí nos abre una pantalla y nos da una serie de avisos. Esto es importante que nos veamos estos avisos. En este caso, solo nos saca un aviso de la forma de pago es fraccionada y no tiene banco. Vale, nos dice que hemos puesto un pago semestral y no hemos indicado banco. Pero bueno, esto sería para el caso de emitir la póliza, ¿vale? Aquí es donde nos sacaría, imaginaros, el riesgo necesita peritación. Nos lo avisaría aquí. El riesgo está en archivo FICO, nos lo sacaría aquí. El riesgo está excluido porque fue cliente de la compañía. Todos los avisos nos los sacará aquí y debemos prestarles atención, lógicamente. Este no tiene importancia, pero si nos saca un aviso como el de archivo FICO, por lo que os decía ayer, tendremos que llegar, pasar el dato o la consulta a Reale, Reale lo enviará y nos dirá, pues, sale en archivo FICO, no podemos contratar, o sale en archivo FICO y en este caso sí podemos contratar o llevaría un recargo de un 10% o yo qué sé. ¿Vale? Y si necesita peritación, os lo avisará aquí también, es decir, riesgo pendiente de peritación. Con lo cual, si necesita una peritación, pues tendréis que saber que antes de contratar, pues vamos a tener que solicitar peritación, que un perito de Reale vaya a ver el riesgo y nos diga si es contratable o no. Los avisos os los va a sacar aquí todos, es importante que nos fijemos, ¿vale? Vale, continuamos. Nos saca todo el desglose de la prima neta, los impuestos, el consorcio y toda la vaina, y nos da la prima. Y bueno, en este caso, como era semestral, nos saca la prima fraccionada, ¿vale?
veis aquí, ¿vale? Y daríamos a emitir proyecto. Emitir proyecto, que si os dais cuenta, es distinta pregunta que nos haría si hubiéramos mantenido la anterior, que era emitir póliza. Pero repito, a veces vamos deprisa, no nos damos cuenta, tiramos para adelante y acabamos emitiendo la póliza. Hay que tener cuidado. Emitir proyecto. Vale, y nos da varias opciones. Olvidaros de la primera, os da la opción de que os envíen el presupuesto por mail al correo electrónico que pongáis ahí, que será el vuestro, o que lo descarguéis en vuestro ordenador, ¿vale? Es decir, que lo descarguéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Daríamos a aceptar, daríamos sí, este sería el número de presupuesto, daríamos otra vez a aceptar, deseamos imprimir, vale, y ahora no sé por qué, da un error y no me deja descargar. 40, 6, 40, vale. Había un error, vamos a ver. Voy a buscar el proyecto por otro sitio porque aquí me ha dado un error de descarga y no sé por qué. Pero tener cuidado, en realidad ya os habéis dado cuenta que es un poco particular para una serie de cosas, sobre todo con el tema de coberturas, el tema de esas coberturas a primer riesgo, el tema de ir seleccionando con cuidado y con detalle las coberturas, porque os puedo garantizar que igual que veis pequeño la pantalla, en vuestro ordenador la vais a ver pequeño igual. Entonces hay que ir con cuidadito, marcando las coberturas y despacio, sin que se nos pase ninguna, marcando bien las opciones y si no se nos pase nada. Y luego cuando lleguéis al final, tener cuidado de cambiar la opción de emitir póliza por emitir proyecto para evitar el acabar emitiendo la póliza y que tengamos que anularla sin efecto porque hemos emitido una póliza que no corresponde, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo si es pago anual, que ni siquiera te hace la pregunta de que es fraccionado, ya os digo que del tirón se emite la póliza. ¿Vale? Entonces es un poco especial, es una web un poco antigua y de aquella manera. Vale, voy a enseñaros el presupuesto, voy a compartirlo para que lo veáis. Vale. Este sería el presupuesto que se descargaría en Reale una vez hecho toda la tarificación que hemos hecho, ¿vale? El nombre de la comunidad, los datos, ¿vale? Voy a dejarlo ahí, ¿vale? La dirección, el desglose del riesgo con todos los datos. Bueno, aquí no me he dado cuenta y he dejado lo de piscina, sería no, ¿vale? Debería haberlo dejado con... Pero bueno, aquí es donde nos pregunta lo del tema de la propiedad única, si existen piscinas, no sé qué, no sé cuál. El capital de continente y contenido. Y luego todas las coberturas que tiene el riesgo. ¿Vale? Ahí. Todas las coberturas que tiene el riesgo, desde las coberturas básicas. Esta es la que os digo que hemos cambiado, como veis, la hemos cambiado de cobertura primer riesgo a cobertura valor total, ¿de acuerdo? Porque es lo habitual que os vais a encontrar en otras pólizas. Entonces, si la dejáis a primer riesgo, pues le estáis dando una cobertura inferior a la que tiene la póliza actual. Entonces, cambiarlo siempre a valor total. El robo, la cobertura de ruina, los daños por agua a elementos comunes, con la franquicia de 150 que nos marca Reale y las coberturas que van por defecto. En desatasco Reale cubre hasta 600 euros, con un máximo de 2 servicios al año. Los daños estéticos comunes, 3.000. El robo de desperfecto y la rotura de elementos privativos que lleva esta comunidad, que ya hemos dicho que es especial. Los daños por elementos privativos con la franquicia, daños por agua y los daños estéticos a elementos privativos. Y luego toda lo que es la cobertura de responsabilidad civil, desde la general y la inmobiliaria hasta la de los daños por agua comunes y los daños por agua privativos con las correspondientes. La junta rectora, la contaminación accidental, etc. Y todas las coberturas de asistencia jurídica, que ya os digo que marcarla, ¿de acuerdo? Porque si no se la dais, aunque sea esa última cobertura, no se os olvide marcarla, porque todas las pólizas de comunidad de propietarios van con defensa jurídica. La cobertura de control de plagas, la cobertura de asistencia en caso de siniestro, que es lo que llaman ellos el SERVI edificios. Y en esta última hoja
bueno, esta sexta, en esta, veis, decimos forma de pago semestral, y esta sería la prima total, ¿vale? Es decir, con fraccionamiento semestral, pero la prima total anual, ¿de acuerdo? Que saldría. Para saber cuánto es el importe del recibo semestral, si recordáis, en la pantalla previa a emitir proyecto, donde salía el desglose de primas, ahí nos daba el importe por recibo, ¿vale? Vamos, en real es bastante sencillo porque es el mismo importe. Es decir, 5.174,20 dividido entre 2. ¿Vale? Es decir, los recibos son iguales. Hay otras compañías, como hemos visto otras veces, que el primer recibo es más alto por tema de consorcio y tal, y el segundo más bajo. En real dividen la prima anual en 2, con lo cual 5.174 dividido entre 2 sería el recibo. Y luego, bueno, pues a estas preguntas que nos ha preguntado antes, si es un aparta hotel o un alquiler turístico, que habría que haber dicho que sí, si fuera el caso, si el edificio está ocupado por un porcentaje inferior al 50%, si hay alguna agravación del riesgo, que esto ya sabéis que todas las compañías nos lo preguntan, discotecas, cines, teatros, tal, y luego ya el tema del tema de la ley de protección de datos y tal. Y este sería el presupuesto de Real, ¿vale? Lo guardamos, etcétera, etcétera, para luego pues hacer la presentación correspondiente o hacer la comparativa correspondiente. Importante, el número de proyecto está aquí, ¿lo veis? Aquí arriba. Para recuperarlo, ¿de acuerdo? Pues voy a compartir la pantalla donde estábamos antes de la web. ¿Vale? A ver, un momento. Vale. Y entonces, la veis, ¿verdad? La pantalla. Vale. En esta pantalla iríamos donde pone emisión, pólizas, proyectos. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Y aquí, esta es la pantalla donde hemos iniciado la tarificación. Igual, de vez de ir a hacer la tarificación, que tendríamos que ir por aquí, iríamos a recuperar, y bien por número de proyecto o bien por CIF, lo podríamos recuperar. Pues si ponemos el número de proyecto que tenemos en el PDF, o ponemos el CIF de la comunidad, ¿vale? Nos lleva al inicio. Y desde aquí podríamos volver a modificar coberturas, volver a cambiar una cobertura, añadir una garantía, cambiar un capital, ¿de acuerdo? O emitir la póliza, es decir, recuperaríamos el proyecto, comprobaríamos que los datos están bien, añadiríamos aquí el número de cuenta, pasaríamos a la siguiente pantalla, cambiaríamos aquí el gestor de cobro por mediador por banco, pero bueno, como estamos hablando, si os dais cuenta, con todas las compañías de cómo tarificar. No quiero meterme en cómo emitir. Cuando llegue el momento y el primero de vosotros tenga un presupuesto hecho y que tengamos que emitirlo con él personalmente, le explicaremos cómo se hace el paso de emisión, que no tiene mucho misterio. Es decir, la emisión no es más que confirmar datos, confirmar la fecha de efecto, cambiar la periodicidad de pago si hay que cambiarla, meter el número de cuenta si el que corresponda y se acabó. No tiene más ciencia. La ciencia está en hacer el presupuesto. Una vez que tienes el presupuesto, emitir son 3 pasos en la compañía. Pero no he entrado en emisión porque eso ya, repito, cuando llegue el momento, con el primer presupuesto que vayas a emitir, lo vemos. Con la compañía que corresponda, lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Cada compañía cambia un poco, pero bueno, no tiene mucha ciencia porque, ya os digo, el mate del tomate está en hacer el proyecto, no en emitir la póliza, teniendo en cuenta que hay que tener siempre cuidado de que la fecha de efecto sea la que tenemos que poner, que el cliente nos ha dicho que si quiere semestral y no la invitamos anual, y metamos el número de cuenta como correcto, etcétera, emitir una póliza es lo más sencillo, ¿vale? Bien,